¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para mí es un gusto, como siempre, poder compartir con Bodas de Caná. Me vengo un poquito casi del otro lado del mundo. Estamos hablando 2 horas de viaje, pero de verdad es un gusto poder ver a viejos amigos, amigos de mucho tiempo, para no ser tan explícito. Que a muchos los conozco ya mira, ¿cómo está? ¿Qué tal? Los conozco de hace mucho tiempo y siempre es bonito poder compartir con ustedes y estar en estos espacios que ustedes crean, espacio de evangelización, espacio de profundización, espacio para poder enriquecernos más de esa palabra que viene de aquel que nos ama, ¿no? Nos ama incondicionalmente y que siempre es bonito poder profundizar un poco más en ello, ¿ya? Mientras van preparando ahí las diapositivas, empezar a poder compartir un poquito el tema. Y la hermana, ¿cómo se llamaba? Me olvidé su nombre. Mari Carmen, gracias. La hermana Mari Carmen me pidió que compartiera algunas partes del catecismo y que pueda reflexionar a partir de ello, sobre todo la primera parte del catecismo que tiene que ver con nuestra fe, ¿no? Recuerden ustedes que el catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 partes, ¿no? 4 grandes partes. La primera trata acerca de nuestra fe, del credo, ¿verdad? La segunda parte trata acerca de... Ajá, los agarré en frío, tranquilo, no pasa nada. Si no lo sabemos, lo aprendemos ahora. Nuestra fe. La segunda parte es la celebración del misterio de fe, todo lo que tiene que ver con los sacramentos y la liturgia. La tercera parte trata de la moral cristiana, efectivamente, la moral cristiana, ahí está incluido efectivamente los mandamientos. Y la última parte trata acerca de la oración. Muy bien, son las 4 grandes partes del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a quedarnos en la primera parte y particularmente algo que me parece muy interesante reflexionar en el mundo en el que vivimos el día de hoy, acerca de qué somos nosotros como seres humanos, ¿no? Lo que se conoce en teología como la antropología del ser humano. ¿Qué es el ser humano, no? De hecho, es una de las grandes preguntas. El Salmo 8 nos plantea la gran pregunta: ¿qué es el ser humano? ¿Qué somos nosotros, verdad? Y efectivamente la respuesta puede venir de diferentes lados, ¿verdad? Los científicos nos darán sus respuestas, ¿verdad? La filosofía y las diferentes posturas filosóficas nos dan también sus respuestas, ¿verdad? Las ideologías también nos dan sus propias respuestas, ¿correcto? Pero hay una respuesta que viene de nuestro Creador y que da sentido a lo que somos nosotros, ¿no? Y es lo que vamos a estudiar, ¿qué somos nosotros? Y a partir de estas primeras palabras del Génesis 1 y Génesis 2, que nos dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa ese ser imagen y semejanza de Dios? De eso vamos a conversar hoy día, ¿ya? ¿De qué significa eso en realidad? De hecho, yo le puedo preguntar a ustedes, y creo que todos ustedes me pueden dar alguna idea muy clara, seguramente, de qué significa ser creados a imagen y semejanza de Dios. Me gustaría iniciar un poquito tomando en consideración que ese ser imagen y semejanza de Dios está conectado con algo que resulta de suma importancia hoy en día. Está conectado con la dignidad de la persona humana, ¿verdad? El haber sido creados a imagen y semejanza de Dios tiene una correspondencia con otro acontecimiento de la historia de la salvación, ¿no? No solamente la dignidad está basada en el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino que tiene una correspondencia con otro acontecimiento en la historia de la humanidad. ¿Cuál es? La encarnación del Hijo de Dios y su sacrificio final en lo que nosotros conocemos como el misterio pascual, ¿verdad? No se puede entender la creación y el sentido de la creación sin Cristo. ¿Me dejo entender? El primer Adán tiene su forma perfecta y plena en el segundo Adán. ¿Lo han escuchado eso alguna vez en San Pablo, verdad? El primer Adán, ¿quién es? El Adán creado, ¿verdad? Del polvo de la tierra, tiene su plenitud en el segundo Adán, ¿verdad? Y lo que recibimos del segundo Adán supera las gracias. ¿No se pudo? No se pudo, ya no se preocupe, está bien. Lo que recibimos con el segundo Adán ha superado infinitamente las gracias que hemos recibido desde la creación. Es decir, no podemos separar creación y salvación. ¿Estamos? Eso es lo primero que tiene que quedar claro. No podemos separar creación y salvación. Hemos sido creados
pero hemos sido también redimidos y eso completa el sentido del valor de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener presente. Repito, en un mundo en el que las cosas parece que están yéndose por otro lado, ¿verdad? El ser humano parece que no vale nada. Hoy en día, si tú te quieres matar, y en algunos países hay cajitas, ¿no? Más, pum, botoncito, adiós, y acabaste con tu vida, ¿verdad? O también tenemos las técnicas fáciles para ver cómo matamos a un niño en la barriga a su mamita, ¿verdad? No hay problema. O cómo justificamos genocidios de los que estamos viendo por montones en los últimos días, ¿verdad? Más allá de lo que pensemos de los diferentes conflictos que hay en el mundo actualmente, independientemente de ello. En Gaza creo que fueron, si no me equivoco, 12,000 niños víctimas aproximadamente, ¿verdad? Independientemente, repito, de lo que pensemos de la guerra, estemos de acuerdo o no, hay niños inocentes que están muriendo hoy en día. Algo tenemos que decir nosotros, eso nos tiene que conmover de alguna manera, sabiendo que esos niños han sido creados a imagen y semejanza de Dios y están invitados a vivir la plenitud de su ser, imagen y creación de Dios en Jesucristo. ¿Estamos? Algo tiene que decirnos, ¿verdad? La muerte, la violencia, los crímenes, la corrupción, algo tiene que decirnos con respecto a la dignidad del ser humano, ¿ya? Y es lo que vamos a tratar. Ahora sí voy a sacar mi papelito para mi plagio, no, mentira. No es plagio, es copia, decía alguna persona por ahí, pero para poder guiarme un poquito, ¿ya? Estamos ubicados en el número 355 del Catecismo de la Iglesia Católica, que precisamente comienza a hablarnos acerca de este ser humano que es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Lo primero que va a decir el Catecismo es precisamente cuál es el lugar que ocupa el ser humano en esta creación. Estamos viviendo una ola de calor sin precedentes, no solamente en Lima, no solamente en el Perú, en el mundo entero, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a conectar. ¿Y yo qué tengo que ver con esta creación de Dios? Bueno, las Sagradas Escrituras nos dan la respuesta. Este ser creado a imagen y semejanza de Dios se le dio una tarea. ¿Cuál es? Con respecto a la creación, ¿cuál es? Cuidarla. Bueno, no dice cuidar, dice someterla, ¿verdad? Solo que lo hemos entendido mal, ¿no? Y creemos que someter es tomar y despilfarrar y utilizar los recursos como me dé la gana, ¿verdad? Creo que fue el 2018, si no me equivoco, puede ser que me equivoque, el 2019, en agosto de uno de esos 2 años se declaró el año en el que se acabaron los recursos de la tierra, ¿verdad? Estamos usando los recursos de las generaciones futuras, es decir, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ya no estamos consumiendo los recursos que podríamos consumir nosotros, estamos consumiendo los recursos de otros, ¿no? ¿Qué significa ese someter la creación, verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica va a, por así decirlo, reemplazar ese someter por administrar, ¿verdad? Y lo podemos entender de esta manera. ¿Para qué Dios creó todo? ¿Para qué? ¿Para quién creó todo esto? Para el ser humano, ¿verdad? Si ustedes ven en la noche, bueno, no en Lima, pero en alguna parte del Perú que tenga cielo, ven un cielo estrellado hermoso, ¿no? Esos que te impactan así, ¿no? Cuando uno sale de Lima, bueno, en Lima sí tenemos este techo de nubes que como que nos impide un poquito, pero salimos de Lima, empezamos a ver unos cielos maravillosos. ¿Para quién está eso? Para que lo contemples, ¿no? Y digas, caramba, si eso es tan hermoso, cuánto más bello es aquel que ha creado todo esto, ¿verdad? Y si vamos, por ejemplo, por ahí al campo y vemos la maravilla, ¿no? de la naturaleza y la armonía y la perfección, ¿no? Debo decir que hay un creador, ¿no? Para admirar a aquel que ha creado. ¿Para quién? Para nosotros, ¿verdad? Y nos dijo, sometan esta creación, sometan. Pero ese someter, lo hemos entendido, es malgasta como te dé la gana, ¿no? Es algo así como cuando un papá le da la propina al niño. ¿Y qué hace el niño con la propina? Tiene 2 opciones, ¿verdad? La primera es empezar a pensar, tiene cerebrito, ¿verdad? Y decir, vamos a utilizar ese recurso bien, ¿verdad? Vamos a ver, si mi mamá me da, no sé, voy a pensar una cantidad cualquiera, 10 soles. ¿En qué puedo usar esos 10 soles? ¿Cuánto de esos 10 soles va a mi disfrute personal? Porque seguramente el papá se lo dio para que lo disfrute, ¿verdad? ¿Y cuánto de ese dinero va, de repente, a un ahorro, ¿no? Para algún tipo de
compra más interesante en el futuro. Los 10 soles no me alcanza, de repente voy a pensar una cosa, para una bicicleta, pero me puede alcanzar perfectamente si voy ahorrando de aquí a 5 meses para comprar esa bicicleta. ¿No me dejo entender? Entonces, el niño puedo yo enseñarle a cómo administrar eso. Está en sus manos, lo puede ir a gastar de una golosina, ¿verdad? Del niño, no sé, en lo que le dé la gana, ¿verdad? Y no estaría haciendo mal. Pero hay algo mejor, hay un camino mejor, que es el administrar. El catecismo de la Iglesia Católica nos invita precisamente a entender, en primer lugar, ese someter la naturaleza desde una perspectiva del administrador, del que cuida lo que es tuyo, lo que es para ti, mejor dicho, pero no es tuyo, no sé si me dejo entender, ¿ya? Lo que está hecho para ti, para que tú lo disfrutes, para que no te falte nada, ¿ya? La tierra soporta la cantidad de personas que tiene actualmente. Si uno es matemático y estadístico y ve la economía muy fríamente y matemáticamente, sobra recursos, ¿verdad? Si uno ve, en realidad muchos de los recursos están en manos de un grupito pequeño de personas, ¿no? Eso es una realidad. Y entonces, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Estamos realmente administrando bien? ¿Estamos garantizando que nuestros hijos, nuestros nietos tengan esos recursos también? ¿Qué va a pasar de aquí al 2050? ¿Verdad? Ustedes tienen hijos, ¿no? ¿Ya tienen nietos? ¿Algunos? Sí, ¿no? ¿Qué va a hacer de tu nieto? Ah, sí, yo me acuerdo. Que el 2050, ¿qué va a hacer de tu nieto, verdad? ¿Faltan cuántos años? 20 y tantos años, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer de tus nietos? Va a tener el mundo que tenemos nosotros, por lo menos va a poder ir a la playa, va a haber agua. La escasez de agua en el mundo ha sido fatal en los últimos años, ¿verdad? Ha sido fatal, ¿no? Sabían que Uruguay se quedó, creo casi 20, 30 días sin agua, ¿no? California estuvo con problemas de agua tremendamente, como nunca en su historia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Lima está amenazada de falta de agua en cualquier momento. Ahorita se nos va el agua. Y nos quedamos, ¿cuántos somos acá? ¿13 millones de personas? ¿No? Nos quedamos sin nada de agua, ¿no? Y por más que lloremos y pataleemos, se acabó el agua, ¿no? Entonces, toda esa situación, hablando de agua, todas esas situaciones debería hacernos pensar que ese ser imagen y semejanza de Dios, este regalo de Dios se nos dio para eso, ¿verdad? Finalmente, porque Dios sabe que tenemos necesidades, nos ha creado como parte de esta creación, no somos separados de la creación y tenemos necesidades que se satisfacen con esa creación, ¿verdad? El Génesis capítulo 2 va a narrar de una manera distinta la creación del hombre, ¿verdad? ¿Cómo crea el hombre en el Génesis 2? Es bien bonita esa escena, ¿no? La de Génesis 2. Me gusta más el Génesis 2 que el Génesis 1, ¿no? El Génesis 2, ¿cómo crea el ser humano? Dios parece que tiene manos, ¿verdad? Tomó entre sus manos el barro de la tierra, formó al ser humano y después ¿qué hizo? Un gesto bonito, ¿no? Sopló aliento, ¿verdad? Es decir, tenemos la vida de Dios en cada uno de nosotros como seres creados, ¿no? El soplo de Dios, ¿no? Que después en el Nuevo Testamento va a ser otro tipo de soplo, porque Jesucristo ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, va a aparecer Jesús, ¿qué haciendo con sus discípulos después de resucitar? Lo primero que hace en el Evangelio de Juan, Jesús después de resucitar a sus discípulos, pero después de resucitar, cuando se presenta ante sus discípulos, ¿qué hace? Les dice la paz, ¿no? Y luego sopló en sus discípulos nuevamente, ¿verdad? Sopla. Jesucristo resucitado, ya con pleno poder, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Con pleno poder, ¿qué hace a sus discípulos? Sopla nuevamente, como la primera creación, ¿no? Hay un soplo nuevo. Y este soplo es para hacer pleno, ¿qué cosa? Esa creación, que estaba inicialmente puesta, ¿verdad?, con un fin en particular, pero ahora en Jesucristo llega a su plenitud. Por eso el Evangelio de Juan va a hablar de una nueva creación en Cristo, ¿verdad? Esta narración del Génesis 2 en la que Dios toma entre sus manos, ¿verdad?, el barro, ¿qué nos dice a nosotros? Que nosotros no estamos separados de la tierra, ¿verdad? Que la tierra y nosotros somos lo mismo en gran medida.
pero al mismo tiempo distintos. No sé si me dejo entender. Somos creación también. No solamente somos seres angélicos, ¿de acuerdo? Somos creación y pertenecemos a esta realidad también material. Y dependemos de esta realidad material. Y necesitamos de esta realidad material. Y por eso hay una obligación de cada uno de nosotros de cuidar este mundo, esta casa común, como habla el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, ¿verdad? Que ustedes ya la han leído y la han... No, ¿sí? Sí, ¿no? Laudato Si, muy bien. Me parece excelente que la hayan leído, la han analizado, ¿verdad? Es importante tomar conciencia de ello. ¿De acuerdo? Ese es el primer punto que quería compartir con ustedes, ¿de acuerdo? El segundo punto es, este ser que es creado a imagen y semejanza de Dios, es creado de una manera muy curiosa. Macho y hembra, ¿verdad? Varón y mujer, o varón y varona, ¿no? Eso va a decir Génesis 2, ¿de acuerdo? Hombre y mujer. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué significa? ¿Qué nos dice eso de la imagen de Dios? Claro, en el Génesis aún no está revelado plenamente, pero ya en el Nuevo Testamento y desde la visión del Nuevo Testamento sabemos que en Dios no es una absoluta unidad, sino que si bien es cierto Dios es uno, también es trino. Y en Dios, ¿qué cosa hay? Una comunión en el amor. ¿Y cómo es la comunión en el amor? Ustedes saben eso muy bien. ¿Cómo es la comunión en el amor? Es una total entrega mutua, ¿verdad? Y esta entrega mutua implica comunicación, implica cercanía, implica unidad y todo lo que ustedes conocen muy bien. Y entonces esta realidad del Dios Trinitario se va a reflejar ¿dónde? En este varón y en esta mujer a las que se le ha invitado ¿a qué cosa? A formar una sola carne. ¿De acuerdo? Una sola carne. ¿Y cómo es posible eso? ¿Es posible? ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento con esa realidad de ser una sola carne? ¿Se podía hacer? ¿Se cumplía eso en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan ustedes? Mateo capítulo 19 van donde Jesús a ponerlo a prueba, dicen los fariseos, ¿verdad? Y a preguntarles si el hombre puede dejar a su mujer por cualquier motivo, ¿verdad? Porque le quemó, no sé, el asado, el puré, qué sé yo, ¿no? ¿Puede dejar a su mujer por cualquier motivo? Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Va al principio, ¿no? Muy bien, va al principio no fue así. Y le replican a Jesús, oye, pero Moisés, y está en las leyes del Pentateuco, permitió que un hombre agarre y le firme el acta de divorcio y chao mujer. Se acabó, ya está, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué? Por lo duro de corazón, ¿ya? Eso, hay que traducir bien eso, ¿ah? Duro de corazón es una traducción que a mí me parece un poquito para suavizar la cosa, ¿no? ¿Qué es el corazón para un judío? El lugar del pensamiento. ¿Ah? Para nosotros, ¿dónde está el pensamiento? Está acá, ¿verdad? Para Jesús, para los judíos, ¿dónde está el pensamiento? Acá en el corazón. ¿Cómo pienso? Desde el corazón pienso. ¿Estamos? Desde el corazón. Entonces, cuando dice que son duros de corazón, ¿qué significa? No entienden. ¿Y cómo le decimos al que no entiende? ¿Que es bien? Dígalo, suéltelo. Necio, ok, ya, muy bien, qué amable. Yo diría otra palabra más feita, pero bueno, está bien, necio, vamos a quedarnos con necio, ya, porque la necedad. Ya, ok, sí, esto está más elegante, está bien, gracias, está más bonito. Muy bien, entonces, por la necedad, ¿verdad? Porque el pecado nos hace también medios brutos, eso es lo que quería decir, ¿ya? Nos hace necios, nos hace incapaces de poder buscar la comunión. Dios te regala la oportunidad de alcanzar, vivir como Él vive. ¿Y cómo vive Dios? En comunión plena trinitaria, y nos invita a que nosotros podamos vivir en comunión plena trinitaria. ¿Y qué es lo que vemos nosotros en la vida real? Vemos que eso parece que es imposible. ¿Es imposible o no? ¿Es imposible la vida en comunión entre el varón y la mujer? ¿La comunión en el amor es imposible? Bueno, si es imposible para el hombre, para Dios, no hay nada imposible, ¿verdad? Y por eso es que el Nuevo Testamento, repito, ojo, hay que entender la creación desde el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿qué nos regala Jesucristo? Nos regala la gracia. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es la gracia?
¿El qué, perdón? Estar con Dios. Qué bonita definición de gracia, efectivamente. ¿Qué cosa es la gracia? No es otra cosa sino esa relación con Dios. Dios que viene a mi auxilio. Por eso el matrimonio, que parece que fuera que el hombre deja a su madre se une a la mujer y forman los dos una sola carne, no es posible que solo los dos puedan hacer eso, ¿verdad? Nunca, y ustedes lo saben, entienden perfectamente eso, ¿ah? El matrimonio nunca es de dos, ¿cierto? El matrimonio, en los matrimonios que realmente quieren vivir la comunión como la comunión trinitaria, ¿qué necesitan? Aquel que hace que la comunión trinitaria esté siempre unida, ¿verdad? ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo, que no es otra cosa sino la tercera persona de la Trinidad, la gracia por excelencia, el don por excelencia, el don de Dios por excelencia, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está presente en el matrimonio, por eso es que el matrimonio es un sacramento y como sacramento confiere gracia de Dios, ¿verdad? La gracia para que eso que no puedas hacer tú, lo pueda hacer Dios en tu matrimonio, ¿verdad? Lo puede hacer Dios en tu matrimonio, porque de lo contrario, pues no podríamos nosotros solos hacer eso que nos pide Dios, ¿verdad? Vivir la comunión de Dios plenamente. Nos llama a esa comunión. Y eso, ojo, si bien es cierto, habla del varón y la mujer, deberíamos extender esta idea de la vida en comunión, no solamente a la vida matrimonial, sino también a toda relación del ser humano como sociedad, como iglesia, como comunidad de amor aquí, ¿no? En esta comunidad. ¿Qué cosa debe haber acá? Comunión. A imagen de la comunión trinitaria. ¿Es posible eso o no? ¿Sí? ¿Nunca se han peleado? Uf, dice por ahí. Nunca, sí, claro. La vida eclesial no está una vida tan sencilla, ¿verdad? La vida en comunión en estas comunidades no es una vida tan sencilla, ¿verdad? Me miró mal fulano, fulana, ¿no? Ya me miró mal, ya estamos empezando mal, ¿no? O sea, no dijo nada, solamente ¿qué me ha pasado? ¿Por qué me miró así, no? ¿Qué le he hecho, no? Y empezamos con nuestros prejuicios y el pecado comienza ahí a meterse, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos armas o no tenemos armas? Como cristianos, para vivir esa comunión plena. ¿Tenemos armas? Por supuesto. ¿La primera arma cuál es? La oración, por supuesto. Lo que yo no puedo hacer, se lo pido a Dios. Así de fácil. ¿Sí o no? Lo que no podemos hacer nosotros como seres humanos cuando ya nuestras fuerzas se agotan, eso es justamente lo que vivimos en esta cuaresma, ¿no? Es justo el desierto. ¿Qué significa? Significa ya no puedo yo. ¿Y ahora qué hago cuando ya no puedo yo? No lo puedo, pero encuentro mi fortaleza, eso dice San Pablo, ¿verdad? Encuentro mi fortaleza, en ese momento de mi debilidad encuentro mi fortaleza. ¿En quién? En Jesucristo, que es capaz de fortalecerme, ¿verdad? Que es capaz de decir, sí se puede, señores, ¿no? Sí se puede vivir en comunión, sí se puede lograr el perdón. Por eso lo maravilloso del perdón es que es la expresión más linda del amor, ¿verdad? San Pablo va a decir, el amor todo lo perdona. Y eso está bien feíto, ¿verdad? ¿Se puede o no se puede? Todo lo perdona. ¿Se puede? ¿El amor todo lo perdona? Sí, qué lindo que lo digan, pero ¿se puede en la práctica? ¿Es tan fácil perdonar? No es tan fácil, ¿verdad? Nos cuesta, ¿eh? Pero es la expresión más hermosa del amor. Ahora, estamos hablando de la comunión matrimonial. Vamos a la comunión aquí en nuestras comunidades, en la iglesia, que muchas veces está amenazada una de las grandes amenazas que Satanás tiene contra la iglesia es precisamente herirla en su unidad, ¿verdad? Porque Dios hizo, pero Jesucristo nos dejó ¿cuántas iglesias? Una. Solamente debe haber una comunidad. Hay una iglesia, hay un bautismo, hay una iglesia. En la realidad, ¿es una? Hay división. Y entonces, algo hemos hecho mal en el camino. Satanás está metiendo su mano ahí donde no debe. Y le hemos permitido que de alguna manera se haya metido también, ¿verdad? Y por eso, el llamado constante de parte de los cristianos es a orar. ¿Para qué? A orar para que se realice esa unidad en la iglesia. Que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, nos va a decir el Evangelio de Juan nuevamente, ¿verdad? Que sean todos uno, que logremos la comunión de todos, ¿verdad? Para mí sería magnífico y creo que no estamos muy lejos, bueno, hay cuestiones prácticas, pero no estamos muy lejos de lograr, por ejemplo, la unión entre la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Católica. Pienso yo que en realidad no nos falta nada.
Pienso que nos falta voluntad. Pienso que nos falta cosas muy prácticas, pero tenemos la misma fe, los mismos sacramentos, ¿verdad? Los mismos sacerdotes, la única diferencia es el aceptar o no la autoridad del Papa. Pero eso es así casi nada, ¿no? En realidad, en la práctica no es mucho lo que nos separa, ¿ya? Más es lo que nos une. Y entonces, ¿qué tiene que hacer nosotros como cristianos? Nuestra arma nuevamente, ¿cuáles son? La oración, los sacramentos, ¿verdad? La vida en común, las buenas obras, el sacrificio, ¿verdad? Todo eso son nuestras armas. No podemos, Señor, ser una iglesia como tú querías, la fregamos en el camino, pero lo que no podemos, se lo ponemos en manos del Señor también, ¿no? Lo que no podemos poner en manos del Señor para que eso se realice, ¿verdad? Para que esa comunión se pueda realizar, ¿ya? Eso que no podemos nosotros realizar plenamente, ¿de acuerdo? Ese ser imagen de Dios que no se puede realizar a veces en la iglesia plenamente, mucho más difícil va a ser que se pueda realizar a nivel social, ¿verdad? Si ya vamos a la sociedad humana en general, no a la iglesia, sino a la sociedad humana, ¿qué encontramos? Discordias, corrupción, injusticias sociales, guerras. ¿Quiénes pagan? Porque finalmente los líderes de muchos de estos países que están ahí, o nuestros propios líderes de nuestro país, qué sé yo, no son los que pasan la peor parte, ¿verdad? ¿Quiénes son los que pasan la peor parte? Los más inocentes, ¿verdad? La gente más sencilla. Muchas veces, mencionaba a los niños inicialmente, ¿verdad? Los más necesitados. Y entonces debe resonar en nosotros, debe resonar en nosotros el llamado de Jesús en el juicio final, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? Jesús, ¿cómo nos va a juzgar? En Mateo capítulo 25, ¿qué decía? Tuve hambre, ¿verdad? Venid a mí, benditos de mi Padre, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo en la cárcel. Y va a decir una cosa interesante Jesús: cada vez que lo hicieron con uno de estos más pequeños de mis hermanos. Entonces, ojo, ¿tu salvación de qué depende? De mirar quiénes son los más pequeños en la sociedad. ¿Quiénes son los más pequeños en la sociedad? Eso debemos preguntarnos siempre. ¿Quiénes son estos más pequeños en los que tengo que ver a quién? El rostro de Jesús. Esa es parte de mi ser imagen y semejanza de Dios. Hay una obligación. No solamente me llena de dignidad, sino que también me invita a la acción, a moverme en pro de mi hermano que necesita y el que más padece la injusticia. Se está muriendo de hambre. ¿Quién en este momento? Algo me tiene que decir eso. Me tiene que conmover. Y si no me conmueve, preocúpate de tu fe. Si no te conmueve la necesidad de tu hermano, preocúpate de tu fe. A lo mejor, ahí está ¿cómo se llama? La escena del samaritano, ¿no? Ahí está el hombre que lo asaltaron y no veo, nos pasamos de largo, ¿no? Cuidado que estemos en esa situación también. Eso ¿qué es lo que más destruye la dignidad de la persona humana? El pecado. El pecado nos arrastra, el pecado nos humilla, el pecado nos pone, nos da la sensación de que estamos en una situación magnífica, pero en realidad nos tiene arrastrado, nos tiene embarrado, nos tiene, como el cochinito que está dándole vueltas y vueltas donde no debe darle. Ahí estamos, ¿no? Y nos sentimos felices de eso. Y parte del pecado es separarme de quien más me necesita, ¿ya? Y si yo no soy capaz de ver en el otro, el pecado está haciendo su obra en mí, ¿ya? Entonces tengo que regresar a nuestras armas nuevamente, a ponerme en oración. Señor, haz que mis ojos se abran y miren las necesidades de mi hermano. Porque aquí estamos bonitos, ¿no? Tipo Monte Tabor, ¿no? Y le decimos: Señor, qué bonito que nos quedemos aquí. Esto está bonito, ¿sí o no? Aquí estamos cómodos, ¿verdad? Y aquí parece que todos somos felices y todos somos perfectos, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? No vamos a hacer 3 chocitas para quedarnos aquí, todavía no. Las mansiones están allá arriba en el cielo esperándonos para que cada uno tiene ahí, seguro que sí, ¿verdad? Pero mientras estemos en esta vida, tengo que ver a mi hermano, a quien ha sido también creado por Dios con el mismo amor con el que me creó a mí, y sopló el mismo espíritu que sopló en mí, en ese hermano, ¿verdad? Y también tengo que ayudar a que se respete su propia dignidad.
Ese sería un llamado constante de cada uno de nosotros, ¿ya? Ese es el sentido de ser creados para la comunión, varón y mujer, ¿de acuerdo? Tenía unas preguntas, pero ya me va a quedar tiempo, ¿no? Venía a mi mente esta pregunta del Génesis, o esa pregunta que hace Caín en el Génesis, ¿se acuerdan? Cuando Dios le increpa y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Y acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿No? ¿Qué significa ser guardián de mi hermano? ¿No? Hoy, ¿quién es mi hermano? Ah, no, mi hermanito de comunidad, ahí sí, ¿no? Está lindo porque nos queremos y estamos, me la llevo bien, me la paso bien con él, ¿no? ¿Quién es mi hermano? En el caso de Jesús y el buen samaritano, la pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Le saca la vuelta a la pregunta, ¿no? ¿Cómo te haces prójimo de tu hermano, no? ¿Cómo llego a hacerme prójimo? ¿Cómo me acerco al otro? ¿No? Porque de lejitos está chévere, pero involucrarme, no, hermanito, problemas, no. Y ahí viene otro elemento de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, que este ser creados a imagen y semejanza de Dios pone en nosotros una realidad material, el cuerpo, y otra realidad espiritual, ¿verdad? A la que llamamos el alma humana. Y entonces a veces creemos y nos quedamos, y es otra tentación constante, y alguna vez fue una herejía, y de hecho ya el Papa Francisco en esta exhortación apostólica, Gaudete et Exultate, anótenla, Gaudete et Exultate, si pueden la buscan y la leen, lo va a poner como uno de los enemigos a la santidad. Uno de los enemigos, y dice uno de los sutiles enemigos de la santidad. La herejía se llamaba el gnosticismo, con G adelante, ¿ya? Gnosticismo. Esta herejía, ¿qué decía? Mi cuerpo es la cárcel del alma, y solo me quedo con el alma. Y muchas veces el solo quedarme con el alma hace que yo me olvide que el cuerpo es importante, ¿verdad? Y en la carta de Santiago me va a recordar que el cuerpo también es importante. Y va a decir, oye, ¿cómo es que andas predicando al hermano y le dice que Dios te bendiga, ¿no? Dale de comer a ese que necesita también, ¿no? No solamente le digas, vaya en paz, ¿no? Y Diosito, y que por acá, y nos quedamos muchas veces en el plano de lo absolutamente espiritual, cuando necesitamos aterrizar también en la vida material que tenemos cada uno de nosotros y atender las necesidades de enfermedad de mi hermano. ¿Por qué mi hermano está enfermo? ¿Verdad? Muchas veces está enfermo para que tú hagas algo, ¿no? Eso es lo que dice Jesús Juan capítulo 9, con este ciego de nacimiento, ¿verdad? ¿Por qué está ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? No. Se pecó para que veamos, hay algún mensaje en eso, ¿no? Y quizá la enfermedad de hoy sería para conmovernos, ¿no? Y salir al encuentro también de la necesidad material corpórea de mi hermano, que también me necesita y al cual yo tengo que acudir. Porque hacer eso es hacerle ¿a quién? Cada vez que lo hicieron con los más pequeños de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Y ese será el juicio final para nosotros. Ojo, no hay muchos rosarios en ese juicio final, ¿no? No hay muchas misas en ese juicio. ¿Se han dado cuenta o no? Hoy no estoy diciendo que rezar rosario está mal, ¿ah? Hay que seguir rezando rosario, por supuesto. Y hay que seguir yendo a misa, por supuesto. Esas son nuestras armas de la fe. Pero ahí no se queda, ¿de acuerdo? La palabra misa, por ejemplo, es una palabra muy bonita. A mí me encanta la palabra misa. Significa vete. ¿Se han dado cuenta o no? Misa, ¿qué significa? Váyanse. Este no es el lugar. Váyanse, muévanse. La misa no es como dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Es la cumbre y es la fuente también, ¿verdad? Es la cumbre hacia donde vamos, la liturgia, pero al mismo tiempo es de donde nos alimentamos para irnos al mundo y seguir trabajando en el mundo y seguir estando presentes en el mundo. Esa es la parte más complicada muchas veces, ¿de acuerdo? De ahí entonces le decía esto del gnosticismo, cuando muchas personas dicen, hermano, quiero tener mi alma en paz, por favor, no quiero problemas. Estás en el camino equivocado, porque el camino de Cristo, ¿qué cosa es? Meterte en problemas. Lo siento, alguien les contó una cosa distinta, les engañó, ¿verdad? Es que el camino del Señor es una vida así tranquilita. No es una vida tranquila. ¿Cómo fue la vida de Jesús? ¿Tranquilita, sin problemas? Si te han hecho creer esa historia, pues te han contado una historia que no es, ¿no? Entonces, y a veces nos pasa a nosotros, sobre todo en catequesis, cuando trabajamos con jóvenes, por ejemplo, queremos que convencer a los jóvenes, ¿no? Y le contamos solamente la parte bonita, ¿no?
La parte bonita, ¿no? La parte del camino, ¿cuál es? El camino es la cruz. No hay otro camino, ¿no? El que quiere seguirme, toma tu cruz y empieza. Entonces el camino no es tan sencillo como muchos creían, ¿verdad? El camino estrecho, el camino ancho, ¿a dónde nos lleva? A la perdición, ¿verdad? En esta parábola justamente leían ustedes hoy día el Evangelio del Sermón de la Montaña, ¿no? El camino ancho nos lleva a el camino estrecho, ese es el camino que nos lleva realmente a la salvación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la tentación de que yo quiero estar en paz con mi alma, que mi cuerpo, no importa, solamente mi alma, ¿no? Y hago cualquier desorden con mi cuerpo, ¿no? El cuerpo es para el templo del Espíritu Santo. En la tercera parte del catecismo, cuando hablaba de la moral justamente que recordaba hace un momento, comienza, y anótelo para que después lo puedan leer con mucho detalle, el número 1691 del catecismo de la Iglesia Católica, hay una cita de San León Magno y comienza esta tercera parte del catecismo con estas palabras, ¿no? Dice: cristiano, reconoce tu dignidad. No degeneres volviendo a tu vida pasada. Reconoce tu dignidad. ¿Y cuál es la dignidad de ustedes? Ser creados a imagen de Dios y ser constituidos efectivamente hijos de Dios en Cristo Jesús, que ha hecho de nosotros su templo, el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el cuerpo del cristiano es un cuerpo santo, un cuerpo para la santidad, no para la vida pecaminosa, no para que cualquiera manosee o toque mi cuerpo, no para que yo pueda hacer cualquier cosa con mi cuerpo, ¿no? Con la idea de que solo mi alma, no solo tu alma. Decimos y nos expresamos la salvación de las almas, ¿no? Pero cuidado, no es solamente el alma, es el cuerpo también. Y el cuerpo expresa realmente lo que eres y lo que tienes, ¿verdad? ¿Cómo amas a tu esposa? ¿Con tu alma? ¿Cómo amas a tu esposo? Con todo tu ser, ¿verdad? Si solamente, no es que yo sí lo amo, en el fondo de mi corazón sí lo quiero mucho, ¿no? ¿A quién le sirve eso? Perdóneme, pero no sirve a nadie, ¿no? Eso de amarle en el fondo de mi corazón. Es que en el fondo de su corazón es una persona buena. ¿A quién le importa eso? Discúlpeme que lo diga con tanta frescura, pero ¿a quién importa que tú ames en el fondo de tu corazón si efectivamente no haces nada por esa persona? ¿Verdad? Está bien que ames en tu fondo de tu corazón, pero tiene que expresarse a través del cuerpo, ¿no? Por eso es que el matrimonio no solamente es una comunión de las almas de dos personas, sino la comunión del cuerpo y el alma. Y en ese sentido, para terminar ya, la vida sexual en el matrimonio, en estos que han sido creados como hombre y mujer, varón y mujer, es una vida santificadora, ¿verdad? La vida sexual la ha hecho Dios para la comunión. Y de alguna manera, no, plenamente, es también imagen y semejanza de Dios. Es una expresión de la comunión trinitaria, la vida sexual vivida en el amor dentro de los parámetros del matrimonio que ha establecido Jesucristo. Es una vida santificadora, ¿verdad? Y no es lícito, por ejemplo, expresiones como las que tenemos hoy en día. Oye, ¿para qué hijos, no? ¿Cuántos matrimonios no quieren tener hijos? ¿Cuántos jóvenes ya no quieren tener hijos? ¿Se han dado cuenta? Cuidado, eso también es una acción ahí que hay que rascarnos la cabeza y que nos debe preocupar, porque va en contra precisamente de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo es un Dios? ¿Cómo es Dios? Creador. ¿Y cómo se expresa la creación en el hombre? A través de los hijos. Es que Dios nos hace como su herramienta para poder crear a través de estos esposos. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya estamos en el tiempo. Les agradezco mucho el haberme invitado a venir para acá y a compartir estas cosas con ustedes. Nos veremos seguramente en una siguiente oportunidad. Gracias. Permiso.